¿Qué pasa cuando un director estricto intenta humillar a un estudiante frente a toda la escuela? Solo para descubrir que es el hijo de un genio de la música. La asamblea matutina en la preparatoria Crestview era como cualquier otra, filas de estudiantes escuchando a medias mientras los anuncios se alargaban. La directora Lydia Marsh estaba de pie en el escenario, escudriñando a la multitud con practicada desaprobación. Sus labios, siempre apretados con autoridad, se curvaron al ver a alguien apoyado casualmente contra la pared del fondo. Señor, Elijah Brooks, dijo con una voz tan aguda que hizo estremecer a los estudiantes de adelante, porque no está sentado. Elijah se enderezó, su alta figura rígida por la incomodidad. Me duele la espalda, señora, dijo en voz baja. Los tacones de la directora Marsh resonaron con fuerza al acercarse. Le duele la espalda, repitió. Como si la sola idea la ofendiera. Ya conoce las reglas. Todos se sientan durante la asamblea. Sin excepciones, Elijah no respondió. Sabía que no tenía sentido. No con ella. Unas filas más allá, su amiga Leila lo miró con preocupación. Sabía exactamente por qué Elijah no podía sentarse. Todos en la clase de inglés de la señora Garner lo sabían. La mirada del director Marsh se posó en el estuche del violín que estaba junto a Elijah. Interesante. No sabía que estabas en el programa de música. No es mío, respondió Elijah. Es de Leila. Solo se lo estaba sosteniendo. Una lenta y fría sonrisa se dibujó en su rostro. Bueno. Ya que te sientes lo suficientemente seguro como para romper el protocolo, quizás quieras compartir tu talento con nosotros. Nuestra exhibición de primavera es la semana que viene. Puedes hacer un solo. Los susurros recorrieron el alumnado. Elijah sintió que la humillación le subía por la nuca. Yo no toco. Dijo rápidamente, entonces te sugiero que aprendas, espetó el director Marsh, poniéndole el estuche en las manos. A menos que prefieras castigo todas las tardes hasta el final del semestre. El aire se sentía más pesado cuando los estudiantes se giraron para mirar. Algunos, RIRON.TROS, apartaron la mirada, incómodos. Leila corrió al lado de Elijah una vez que terminó la asamblea. ¿No puede hacer eso?, susurró. Simplemente lo hizo, murmuró Elijah, todavía agarrando el violín como si fuera a morderlo, igual que la señora Garner hizo ayer. Y nadie la detuvo. Todo había empezado el día anterior. Elijah había entrado a clase de inglés un minuto tarde, gracias a que su anterior profesora había llegado corriendo. Su asiento habitual estaba ocupado. Y la única silla que quedaba tenía una barra de metal que sobresalía torpemente del respaldo. Le había dicho a la señora Garner que estaba rota. Ella no levantó la vista. Siéntese. Sin Jeff Brooks, ya ha perdido suficiente tiempo. Intentando evitar el borde metálico, Elijah se había acomodado en la silla. 20 minutos después. Un dolor agudo le recorrió la parte baja de la espalda al hundirse el metal. Hizo una mueca y se inclinó hacia adelante. Fue entonces cuando la señora Garner lo llamó de nuevo. ¿Algún problema, Jeff Brooks? Esta silla, empezó, siempre hay una excusa, espetó ella, corriendo por el pasillo. Sin previo aviso, agarró la silla y la empujó, obligándolo a retroceder hacia la protuberancia metálica. Elijah gritó, poniéndose de pie por reflejo ante la punzada de dolor. ¿Cómo te atreves a interrumpir mi clase otra vez? Ve a la oficina del director. Pero el director Marsh estaba en una reunión. Elijah estaba sentado en el pasillo sangrando levemente, y luego se escabulló a casa, al final del día, demasiado avergonzado para decir nada. Esa noche, su madre encontró la herida mientras luchaba por sentarse a la hora de la cena. La limpió, en silencio, con el rostro tenso por la furia. No pueden tratarte así, dijo. Llamaré a la escuela mañana. No, mamá. Había rogado Elijah. Por favor. Solo empeorará las cosas, tu padre no habría permitido que esto siguiera. Así que Elijah no tenía respuesta. Su padre había fallecido cuando él tenía 7 años. Apenas recordaba nada más allá de las manos cálidas y el suave tarareo a la hora de dormir. Más tarde esa noche, incapaz de dormir boca arriba, Elijah sacó un viejo álbum de fotos. Una foto le llamó la atención. Su padre sonriendo, sosteniendo lo que parecía un violín, no sabía qué tocaba, dijo Elijah cuando entró su madre. Tenía un talento natural, dijo ella. Sentada a su lado, aprendió solo. Pero nunca tuvo la oportunidad de ir más allá. Tenía que trabajar. Tenía responsabilidades. Elijah recorrió el rostro de su padre con el dedo. Nunca me lo demostró, quería hacerlo. La vida simplemente se lo impidió. Ahora, de pie en el pasillo, agarrando el violín, Elijah sintió algo extraño. No miedo. No exactamente. Algo más pesado. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Leila. No lo sé, admitió. Nunca había tenido uno. En la mano, te ayudaré, dijo ella.
Ya lo veremos. Esa noche, el estuche del violín estaba sin abrir sobre la mesa de la cocina. Su madre le puso un plato de comida delante y se sentó en silencio. No me has contado lo que pasó hoy, dijo. Elijah se lo contó todo. La asamblea, el desafío, las risas. Cuando terminó, ella no se enojó, ni siquiera se inmutó. Simplemente, lo miró a los ojos. Tienes una opción. Deja que te humillen o demuestra que eres más de lo que creen. No puedo aprender violín en una semana, murmuró. Quizás no a la perfección, respondió ella. Pero lo suficiente como para mostrarles algo que no esperan. Su teléfono vibró. Leila le había enviado un mensaje. Abre el estuche. Voy para allá. Empezamos ahora. Elijah miró el estuche del violín. Luego miró a su madre, quien asintió en silencio. Aunque haya empezado con crueldad, dijo. Esta podría ser tu oportunidad de descubrir algo que tu padre nunca llegó a terminar. Elijah abrió lentamente el estuche. La madera brillaba bajo la luz de la cocina. Se sentía torpe y pesada en sus manos. Cuando llegó a Leila, le ajustó la postura, le enseñó cómo sujetar el arco, dónde colocar los dedos. El sonido que producía era horrible, pero bajo el chirrido y el rasguño había una chispa. Un comienzo de Elijah Brooks, herido, enojado y subestimado, tomó una decisión. No les daría el final que esperaban. A la mañana siguiente, Elijah despertó antes del amanecer con la espalda todavía dolorida del día anterior. Salió de puntillas, con cuidado de no despertar a su madre, y se sentó a la mesa de la cocina, donde aún estaba el estuche del violín. La casa estaba en silencio. Ese silencio que te permite oír tu propio latido. Abrió el estuche lentamente, como si temiera que el instrumento se desvaneciera en cuanto lo volviera a tocar. Sacó el violín, se lo ajustó al hombro como le había enseñado Leila, y pasó el arco por las cuerdas. El resultado fue menos una nota y más un chillido, pero era un sonido. Un comienzo en la escuela. Elijah se movía como un fantasma. Los estudiantes susurraban a su paso, la mayoría divertidos, algunos simplemente curiosos. Solo voy, murmuró alguien en voz baja, cerca de las taquillas. Algunos incluso hicieron ruidos de violín al pasar. Él lo ignoró todo. Leila lo recibió al final del segundo periodo con una sonrisa y un sándwich de mantequilla de cacahuete en la mano. Come rápido. Aula de música en 10 minutos. Pero no estamos en música, le recordó. Ahora sí, dijo ella, entregándole el sándwich. Se colaron en una sala de práctica vacía durante el almuerzo. Con Leila a la cabeza. Había traído su propio violín y una guía impresa de ejercicios básicos. Elijah intentó imitarla, sus dedos tropezaban torpemente con las cuerdas, le dolía la espalda del esfuerzo. Tenía los dedos acalambrados. Pero con cada nota equivocada, Leila lo animaba con suavidad, corrigiendo su postura con paciencia. Por las tardes, Elijah buscaba rincones tranquilos para practicar, detrás del gimnasio, en el armario del conserje, incluso en la escalera trasera cuando no se usaba. Elsinje Franklin, el conserje de la escuela, lo había pillado una vez y simplemente asintió antes de irse. Todos parecían saber que algo extraño estaba pasando, pero nadie lo detuvo. Al tercer día de su curso intensivo autoimpuesto, Elijah encontró la sala de práctica ya ocupada. Dudó en la puerta hasta que Elsinje Simmons, el profesor de música de la escuela, levantó la vista del piano. No estás en mi clase, dijo Elsinje Simmons, arqueando una ceja. Lo sé, respondió Elijah rápidamente. Solo necesitaba un espacio para practicar. Elsinje Simmons se cruzó de brazos. ¿Para qué exactamente? Elijah dudó. La directora Marsh me está obligando a tocar un solo en el concierto. Como castigo, por un momento. El profesor no dijo nada. Luego, para sorpresa de Elijah, se levantó y cruzó la sala. Muéstrame lo que tienes. Con manos temblorosas, Elijah levantó el violín y tocó la corta melodía que Leila le había enseñado. Era torpe, irregular y tosca en algunos detalles, pero reconocible. Elsinje Simmons lo observó atentamente, con una expresión indescifrable. Cuando Elijah terminó, el maestro extendió la mano y le ajustó la postura con cuidado. Tienes tensión en la muñeca, dijo. Tu agarre del arco está mal. Eso va a arruinar tu tono. Elijah parpadeó sorprendido. ¿Me estás ayudando? Elsinje Simmons sonrió con suficiencia. No creo en usar la música como arma. Lo que ella hace no es enseñar. Es un espectáculo. Pero que me aspen si dejo que se rían de ti en ese escenario. Durante la siguiente media hora, el maestro guía a Elijah a través de ejercicios básicos, corrigiendo su técnica con gran precisión pero sin crueldad. Elijah absorbió los consejos, ávido de cualquier cosa que pudiera facilitarle las cosas. Le ardían los músculos, le dolían las yemas de los dedos. Pero algo en su interior había empezado a cambiar. La determinación había reemplazado al miedo. Cada nota, por imperfecta que fuera, era un acto de rebeldía después de la sesión.
El Sr. Simmons le entregó una hoja impresa. Se llama Meditación de Massenet. Un arreglo simplificado. Creo que te quedará mejor que una pieza llamativa. Con digitación rápida, esta tiene un mensaje. La gente no se lo esperará, pero la sentirá. No sé leer música, admitió Elijah. No hace falta. Me grabaré tocándola y aprenderás de oído. Si tienes aunque sea una pizca del talento de tu padre, lo entenderás. Elijah lo miró fijamente. ¿Conociste a mi padre? El profesor asintió. Hace años. Tocamos en la misma orquesta juvenil un rato. Era un crack. No sabía que tenía un hijo aquí hasta esta semana. Esa noche. Elijah regresó a casa exhausto, con la espalda dolorida, los dedos doloridos, pero con el corazón extrañamente lleno. Su madre lo sentó con una almohadilla térmica y le preparó su cena favorita. Entre bocado y bocado, le contó sobre el Sr. Simmons y la nueva pieza. Ella sonrió, echándole el pelo hacia atrás. Tu padre solía tararear esa canción cuando estaba cansado. Decía que le traía paz. La conexión sobresaltó a Elijah. Hizo que la música se sintiera más grande, más pesada, como si estuviera entrando en algo antiguo e inacabado. Practicó hasta que se le nubló la vista y Leila le envió un mensaje para recordarle que durmiera, mientras se metía en la cama. Con el dolor en el cuerpo en pugna con la tormenta de pensamientos en su mente, Elijah se dio cuenta de algo. El violín ya no era solo una obligación, era una voz. Su voz, y si lograba que la oyeran, aunque fuera una vez, sería suficiente. Para el quinto día, el mundo de Elijah se había reducido a una simple rutina: despertarse antes del amanecer, practicar hasta que le dolían los brazos, arrastrarse por las clases donde aún lo cegían susurros y luego retirarse a cualquier rincón de la escuela que encontrara para seguir ensayando. Su dolor de espalda se había convertido en un compañero sordo y constante, que se intensificaba más cuando intentaba sostener el violín demasiado tiempo. Pero no se detuvo. No podía. Ahora no. El Sr. Simmons había cumplido su palabra. Todas las tardes, despejaba espacio en el ala de música para que Elijah pudiera practicar en privado. Lo guiaba por la pieza de Massenet, nota por nota. A veces tarareando la melodía, a veces tocándola, suavemente en el piano. Más de una vez, Elijah sorprendió al Sr. Simmons observándolo, como si intentara resolver un rompecabezas oculto bajo el sudor y la determinación. Estás aprendiendo un fraseo que ni siquiera te he enseñado todavía, observó el Sr. Simmons durante una sesión. No solo estás escuchando las notas, estás comprendiendo su propósito. No sé, dijo Elijah encogiéndose de hombros, incómodo con los elogios. Es que, siento que, la música me dice qué hacer, entonces confía en ella, dijo el Sr. Simmons. Ese instinto, sea lo que sea. Es lo que la mayoría de la gente persigue durante años. A la hora del almuerzo, Leila seguía apoyándolo. Había empezado a rechazar a cualquiera que intentara molestarlo en el pasillo, mirándolo con tanta intensidad que incluso los jugadores de fútbol americano le daban espacio. Lo interrogaba sobre ritmo y postura y se encargó de escribir sus apuntes de ciencias cuando sus dedos se dolían demasiado como para sostener un bolígrafo. Sabes, ahora tienes gente animándote, dijo una tarde mientras compartían un rincón tranquilo detrás de la biblioteca. La gente te ve trabajar. Están empezando a respetarlo. Elijah no estaba tan seguro. Las miradas que aún recibía en los pasillos no habían cambiado mucho. La mayoría esperaba que fracasara, pero los susurros eran más bajos ahora. Menos crueles, más curiosos. Algunos estudiantes incluso lo detuvieron para preguntarle qué pieza estaba tocando mientras tanto. La directora Marsh permanecía en silencio. Ni siquiera había mirado a Elijah desde el anuncio en la asamblea, pero ese silencio estaba impregnado de cálculo. Todos lo percibían. Era el tipo de silencio que siempre precedía un movimiento final, una trampa esperando a ser activada. Al sexto día, Elijah encontró el aula de música cerrada con llave. Había un cartel pegado a la puerta, cerrado por ensayo de orquesta. Prohibido el acceso a los estudiantes hasta después de la exhibición de primavera. Elijah se quedó allí un largo rato, leyendo las palabras una y otra vez como si pudieran cambiar. Llamó una vez, luego dos. No hubo respuesta. El Sr. Simmons no estaba por ningún lado. Frustrado, Elijah se giró para irse cuando Leila apareció al final del pasillo. ¿Te dejó fuera?, preguntó ella. Sabiendo ya la respuesta, él asintió. Claro que sí, murmuró Leila. Tiene miedo de lo que pase si de verdad te vuelves bueno. Ya lo encontraremos, dijo Elijah, pero su voz carecía de convicción. Esa noche, la familia de Leila vació el garaje e improvisó un espacio de práctica. Sus padres trajeron un viejo calefactor y su hermano menor sacó una lámpara de pie para que Elijah pudiera leer sus apuntes con más claridad. El suelo de cemento estaba frío y las paredes hacían demasiado eco, pero era mejor que nada. El Sr. Simmons le envió un mensaje más tarde esa noche. Lo siento,
Marsh me restringió el acceso al ala de música. Dice que es un conflicto de gender. Tendremos que buscar otra solución. Elijah se quedó mirando el mensaje, agarrando el teléfono con más fuerza. Luego respiró hondo y respondió: nos vemos en el parque después de clase. Hay un rincón tranquilo cerca del estanque. A la tarde siguiente, se reunieron como habían planeado. Elijah llegó con su violín colgado al hombro como un peso que ya no sentía. El Sr. Simmons estaba sentado con las piernas cruzadas en un banco de picnic, con las partituras extendidas a su lado. ¿Tiene miedo?, dijo al acercarse Elijah. ¿De qué?, preguntó Elijah. De lo que pase, si lo logras, si le demuestras que está equivocada delante de todos. No estoy listo, dijo Elijah en voz baja. Todavía suena áspero. Ni siquiera puedo sostener algunas notas mucho tiempo. No tienes que ser perfecto, dijo el Sr. Simmons, solo tienes que ser irreprochable. Durante la siguiente hora, trabajaron en cada compás, cada frase. El viento dificultaba la audición. De vez en cuando, los gansos graznaban cerca, pero la música frágil, vacilante, persistente, se entrelazaba con los sonidos como un hilo que lo mantenía todo unido. En un momento dado, el Sr. Simmons se detuvo y lo miró. Nunca te lo dije, pero tu padre tocó esta pieza una vez, mucho antes de tenerte a ti, antes de que dejara la música. Yo estuve allí. Era pura, hermosa. Elijah bajó la vista hacia el instrumento que tenía en las manos. Ni siquiera sabía que tocaba hasta la semana pasada. No solo tocaba, dijo el Sr. Simmons en voz baja, cantaba mientras lo hacía. ¿Y tú estás haciendo lo mismo? Esa noche, Elijah practicó en el garaje de Leila hasta bien entrada la noche. Cuando por fin llegó a casa, su madre lo esperaba en la mesa de la cocina. Ella no dijo nada. Solo sacó la almohadilla térmica del microondas y se la ofreció. 2 días más, dijo él, exhausto. 2 días más, repitió ella. Luego metió la mano en el armario y sacó un pequeño sobre. Dentro había una foto descolorida de un joven de pie en un escenario, con el violín en la mano. Tu padre, dijo, nunca llegó a tocar en ese concierto. Le ofrecieron un turno de noche ese mismo día y dejó el escenario sin decírselo a nadie. Elijah se quedó mirando la imagen. La postura, la posición, era casi idéntica a como se había visto en el espejo durante el ensayo. Por primera vez, se permitió preguntarse cómo se sentiría estar frente a un público y tocar no como castigo, sino con un propósito. Y por primera vez, la idea no lo aterrorizó. En cambio, despertó algo en su interior. No solo quería demostrarle al director Marsh que se equivocaba, quería enorgullecer a su padre. La mañana del concierto de primavera llegó con una extraña quietud en el aire. Elijah estaba de pie junto a la ventana de su habitación, observando cómo la luz matutina se derramaba sobre los tejados del vecindario. Su violín descansaba sobre el escritorio cercano, recién pulido, con las cuerdas afinadas y el arco a su lado como una promesa a la espera de ser cumplida. Su madre llamó suavemente a la puerta y entró en la habitación con una taza de té, con la mirada fija en él más tiempo del habitual. ¿Dormiste?, preguntó. Un poco, respondió Elijah. Sobre todo, no dejaba de pensar. Ella asintió, entregándole la taza. Vas a estar increíble esta noche. Elijah bajó la mirada hacia el té, mientras el vapor se elevaba en el aire. ¿Y si meto la pata? Entonces mete la pata, dijo ella, sentándose en el borde de su cama. Pero seguirás ahí de pie con ese violín en las manos, y todos los que intentaron avergonzarte te verán de pie con la cabeza bien alta. En la escuela, la tensión era densa. Los estudiantes bullían de curiosidad. Los volantes de la presentación de primavera se habían actualizado con el nombre de Elijah impreso en negrita bajo las palabras solista. Destacado. Sentía las miradas sobre él mientras recorría los pasillos. Algunas eran burlonas, otras curiosas, unas pocas admiradas, pero ninguna importaba tanto como lo que sentía en su interior. Una extraña calma que se ocultaba. Tras los nervios, Leila lo encontró en la cafetería, con el estuche del violín ya colgado del hombro. Se sentó a su lado, sin decir palabra, ofreciéndole la mitad de su sándwich, que él tomó sin protestar. ¿Listo?, preguntó finalmente. No, dijo Elijah con sinceridad. Pero sigo adelante. En la sexta hora, el Sr. Simmons lo llevó aparte. Le entregó a Elijah una pequeña memoria USB. ¿Qué es esto? Un video, dijo el profesor. Tu último entrenamiento de ayer. Por si acaso esta noche no sale como quieres. Quiero que recuerdes de lo que eres capaz. Elijah se guardó la memoria USB en el bolsillo y esbozó una leve sonrisa. Gracias, Sr. Simmons. Esa noche, el auditorio de la escuela estaba casi lleno cuando Elijah llegó tras bambalinas. Filas de sillas brillaban bajo las luces, llenas de padres, estudiantes y profesores. Vio a su madre sentada en primera fila al centro, con Leila a su lado, radiante de orgullo.
Detrás de ellos se sentaban varios miembros del consejo escolar, con expresiones indescifrables. El Sr. Simmons estaba de pie, cerca de la cortina, portapapeles en mano, ofreciéndole un gesto tranquilizador. Tras bambalinas, la directora Marsh se movía por el espacio como una directora, orquestando una actuación que creía tener bajo control. Cuando llegó junto a Elijah, su sonrisa era tenue. «Has tenido mucho tiempo para prepararte», dijo, ajustándose el collar. «Esperemos que no haya sido en vano». Elijah no respondió. Simplemente colocó el estuche del violín en una silla cercana y lo abrió. «No lo olvides», añadió, dándose la vuelta para marcharse, «esta es una lección. Para todos». Apretó el violín con más fuerza. Las palabras resonaban en su pecho como un desafío. Una lección, sí, pero no la que ella esperaba. La presentación comenzó con la banda del colegio, interpretando algunas piezas bien ensayadas. Luego vino el coro. Luego la orquesta. Los padres aplaudieron cortésmente. Los profesores asintieron. Pero al llegar el programa a su último punto, se hizo el silencio entre la multitud. El director Marsh volvió al micrófono. «Nuestra última actuación esta noche», comenzó, «viene de un estudiante que, hasta hace poco, nunca había tocado un instrumento». El Sr. Elijah Brooks se hizo a un lado, esperando claramente algo incómodo, tal vez incluso un fracaso. Elijah subió al escenario, violín en mano, con las piernas ligeramente temblorosas. El foco dificultaba la visión, pero sabía dónde. Estaba sentada su madre. Sabía que Leila estaba cerca. Y podía sentir al Sr. Simmons observándolo desde el otro lado. Se quedó quieto un momento. Luego se colocó el violín bajo la barbilla. La primera nota se quebró apenas. No se inmutó. Dejó que el arco se deslizara hacia adelante, estirando la segunda. Luego la tercera. Y algo sucedió. La música empezó a respirar. No era perfecta. Hubo notas perdidas, un arco irregular. Un momento en el que sus dedos casi resbalaron. Pero nada de eso importaba. Lo que llenaba la sala no era la perfección técnica, sino algo más profundo. El sonido de alguien recuperando su voz. El sonido de una historia contada sin palabras. Cuando Elijah llegó al corazón de la pieza, algo cambió entre el público. Los aplausos cesaron. Los susurros cesaron. Por primera vez en ese auditorio, todos escucharon. Sus dedos se movían con confianza. Le dolía la espalda, pero se irguió. Y al desvanecerse la nota final, mientras el silencio lo envolvía como una reverencia final, Elijah abrió los ojos. Durante un segundo nadie se movió. Entonces el público se puso de pie. No fue lento ni vacilante, fue atronador. Los aplausos llenaron el auditorio como una ola que rompe las paredes. Su madre estaba de pie, con lágrimas en los ojos. Leila tenía las manos apretadas contra la boca, sonriendo con incredulidad. Incluso los miembros del consejo escolar aplaudieron. Asintiendo lentamente, la directora Marsh permaneció fuera del escenario, paralizada, con los ojos abiertos y los labios apretados. El Sr. Simmons subió al escenario y puso una mano sobre el hombro de Elijah. «Esta noche», dijo en voz baja, «no solo actuaste. Los hiciste escuchar». Elijah miró al público, abrumado. Había subido al escenario, esperando sobrevivir a la humillación. En cambio, había encontrado algo más grande. Les había hecho ver su presencia, y nadie, ni el director Marsh, ni la señora Garner, ni las voces en el pasillo, podría arrebatárselo jamás. Los días posteriores al concierto pasaron como un sueño del que Elijah no estaba listo para despertar. Donde quiera que iba, alguien lo detenía, profesores que nunca habían aprendido su nombre, alumnos que alguna vez se burlaron de él. Incluso empleados de la cafetería que le daban porciones extra con una sonrisa discreta. El video de su actuación, grabado por un alumno y subido a la red esa misma noche, se había vuelto viral en todo el distrito. Las noticias locales publicaron un breve segmento titulado «Del castigo a la actuación, la trayectoria de un joven violinista». Incluso la alcaldía envió una carta de reconocimiento, calificando la historia de Elijah como un testimonio de perseverancia, humildad y brillantez inesperada. Pero Elijah no buscaba la fama. Lo que más importaba era la quietud que sentía en su interior, la serena sensación de haber sido visto, no por sus errores ni por su rebeldía, sino por la música que lo había acompañado desde siempre. Al director Marsh, en cambio, no le había ido tan bien. Se corrió la voz sobre su trato a Elijah, y la junta escolar, impulsada por las quejas de padres y profesores, inició una investigación. Varios profesores denunciaron intimidación, favoritismo y represalias. El Sr. Simmons, antes reticente a involucrarse en la política escolar, presentó un informe detallado que describía cómo Elijah había sido objeto de acoso y cómo Marsh había intentado sabotear deliberadamente su preparación. En una semana, el director Marsh fue puesto en licencia administrativa. La señora Garner le siguió poco después.
Después de que varios estudiantes confirmaran el relato de Elijah sobre lo sucedido en su aula, el silencio que una vez los protegió se resquebrajó por completo. El distrito nombró a una directora interina, la doctora Elaine Pease, quien se reunió de inmediato con Elijah y su madre. Se disculpó en nombre de la administración, no con la distancia refinada de quien intenta controlar los daños, sino con sincero arrepentimiento. Nunca debiste haber estado en esa posición, dijo, pero la convertiste en algo poderoso. Eso es raro. Elijah sintió cortésmente. Lo que quería no era venganza. Era un cambio. Ladrar Pies le preguntó si estaría dispuesto a ayudar a dar forma al nuevo programa de mentoría artística de la escuela. Aceptó, en silencio, con un propósito. Él, Sinjet Simmons, comenzó a usar la historia de Elijah como parte del currículo de su clase de música, no para el teatro, sino para mostrar lo que significaba encontrar la voz propia bajo presión. Leila se convirtió en una de las primeras mentoras estudiantiles del programa y juntas ayudaron a estudiantes más jóvenes a explorar instrumentos que nunca se les había ocurrido tocar. El violín se convirtió en algo más que un símbolo. Para Elijah, se convirtió en parte de su rutina, de su recuperación, de su reflexión. Todas las noches practicaba, no porque se preparara para otro concierto, sino porque se sentía como en casa. Cada nota, incluso las imperfectas, daba forma a las emociones que había pasado la mayor parte de su vida reprimiendo: ira, soledad, orgullo, esperanza y, sobre todo, sanación. Una noche, meses después del concierto, Elijah se sentó en el porche trasero mientras los grillos de verano cantaban a lo lejos. Su madre se unió a él, acurrucándose en la vieja mecedora con un suspiro. ¿Todavía piensas en esa noche?, preguntó. Él asintió, tensando las cuerdas del violín. Yo también pienso en todo lo anterior, respondió. ¿Cómo empezó con un castigo? Su madre ladeó la cabeza pensativa. ¿Y en qué se convirtió? Sonrió levemente. En un comienzo, ese otoño, Elijah recibió una invitación para actuar en la Cumbre Estatal de Arte y Excelencia Juvenil. El Sinjet Simmons lo llevó al norte del estado. Leila le envió un nervioso mensaje de buena suerte 15 minutos antes de que subiera al escenario. Vestía un traje sencillo. Llevaba el mismo estuche de violín y subió a la plataforma con tranquila confianza. Del público incluye educadores, funcionarios estatales y jóvenes músicos de todo el estado. Pero Elijah no tocó para ellos, tocó para sí mismo, y para su padre, y para cada estudiante que alguna vez había sido silenciado, ignorado o subestimado. Cuando se apagó la última nota y la sala estalló en aplausos, Elijah hizo una reverencia y luego regresó a los bastidores. El Dr. Pease le dijo más tarde que fue la primera ovación de pie de todo el evento semanas después. Un estudiante de primer año llamado Isaiah se le acercó en el pasillo de la escuela. Llevaba un estuche de trompeta maltratado y tenía la misma expresión nerviosa que Elijah recordaba tener. Oye, dijo Isaiah con la mirada fija. ¿Crees que podrías ayudarme con la digitación? Elijah no lo dudó. Por supuesto, dijo. Y sonrió. Fue en ese momento que se dio cuenta de que su camino ya había empezado a tener consecuencias. Ya no era solo un estudiante o un artista, se había convertido en algo más. Una chispa en la historia de alguien, más que un recordatorio de que la resiliencia tiene un sonido, y cuando suena lo suficientemente fuerte, incluso el silencio más endurecido no tiene más remedio que escuchar.